No necesito esas bonificaciones. En serio. El juego que me forzaste a hacer fue tan extremo que, para ser honestos, me volvía loco cada vez que lo hacíamos. Maestro o lo que sea. Dime que te trate como esclavo o lo que sea. Se sentía como si ella tuviese unos cuantos tornillos sueltos en su cabeza. Me disculpo, pero incluso alguien como yo, quien tenía delicadeza y sentido común, encuentra esto como algo difícil de soportar. Entonces, ¿quién es el culpable? Parecía que Paimon había recuperado la compostura, ya que se cubrió la boca con su abanico. No, mejor dicho, ¿qué insinuaste cuando nos dijiste que nos encargáramos de los preparativos para retirarnos con prisa? Por favor, explícanoslo de forma más calmada y ordenada. Lo siento, pero no puedo decirles nada sobre el culpable. No aún. Solo sepan que éste les promete manejar este asunto perfectamente. Ah, y la perra seguía y seguía. Miren al maldito volver a enrollar su lengua. Maldita sea, no han sido una o dos veces que eso me ha ganado. Barbatos frunció el ceño. ¿Cómo planeas manejarlo? ¿Nos estás diciendo que simplemente creamos en ti sin cuestionarte? ¿Y qué carajos significa eso de retirarnos? ¿No ves que aún estamos tratando con las mierdas esas de allá? Solo sus números alcanzan los miles. Miles. Para erradicarlos a todos, nos tardaremos, como mínimo, todo el día. Eso es de lo que deseaba hablar, Su Excelencia, y sonreí. ¿Realmente tenemos que ir tan lejos como para matarlos engorrosamente? Su Excelencia, Alteza. Por favor, préstenme un poco de atención. Barbatos y Paimon se miraron fijamente la una a la otra. Luego, como lo esperaba, apuntaron sus orejas hacia mí, al mismo ángulo y velocidad. Sonreí agradablemente como si estuviese impartiendo educación a una pareja de personas que estaba perdida en una densa nube de polvo. Poco después, maldito loco. Maldito demente. Maldito puto. No, ya, en serio, ¿cuándo hiciste algo así? ¿Eres loco, bien? ¿Eres demente, bien? Carajo, ¿cómo pudiste hacer eso sin mi permiso? Barbatos me golpeó la mejilla como si tratase de comerme vivo en ese instante. Paimon simplemente me miraba con una expresión de wow, Bob en su rostro. Aunque la naturaleza direccional de esas dos era completamente opuesta, lo que en realidad querían expresar era lo mismo. El hecho de que yo era un maldito loco. No. No lo apruebo. ¿Estás loco, maldito hijo de puta? ¿Crees que me sentaré aquí y solo lo permitiré? Desiste de ello, ahora mismo. No, entrégalo. Dámelo. Dantalian, esta dama también cree que eso es exagerado. No, claro, este es un hecho del que ella es consciente, pero por tu información, los únicos en el mundo que saben esto son tú, Dantalian, y esta dama. Barbatos mató al resto. Y voy por ti, así que prepárate. Barbatos me agarró por el cuello y me sacudió con intensidad. Un hombre como yo, era uno que había descubierto que, reconciliar a dos ladies demonio que una vez habían sido enemigas no era suficiente, y tenía que velar para traer sus opiniones personales en perfecta armonía. Pero antes de poder estar asombrado de mi propia grandeza, me sentí mareado. Sentía como si realmente vomitaría si ella seguía sacudiéndome con más fuerza. Mi fluido gástrico gritaba que quería ver el mundo exterior. Hablé con calma. Sin embargo, aun si lo dice así, el método que les ha informado a ambas es el más efectivo. Barbatos se heló al instante. Gracias a eso, mis ganas de vomitar pudieron reducirse. Mostré una sonrisa fresca. Cada vez que sonreía así, Lapis Lazuli me aconsejaría con un tono serio: Alteza, ya que esa sonrisa hace que a esta le den ganas de suicidarse cuando la ve, limítese de hacerlo en la medida de lo posible. Pero, ¿cómo podría ese ser el caso? Desde hace mucho tiempo, el sentido estético de Lapis era algo carente en ciertas partes. Cuando sonreí calmadamente, supe cómo sonreír refrescantemente. No es así. Es más, no es que exista carga política o algo así. ¿Qué podría decir la gente de afuera luego de haberlo presenciado?
¿Acaso irán por todas partes contándoles de ello a las personas? No hay pérdidas, solo un montón de méritos. Incluso si usted me pide que sugiera un estratagema mucho mejor que esto, eso solo le causaría problemas a este. Barbatos frunció el ceño. Cierra la jeta. Joder. Como eres tú el que lo dice, esta mierda no suena como tal. Por supuesto, eso es porque esto no es mierda. Su excelencia, aceptar la verdad como tal, es una de las virtudes de un soberano. Te dije que cerraras la maldita jeta. Barbatos me soltó el atuendo y gruñó. Había comenzado a quejarse tirando de su propio cabello, pero se sentía como si estuviese explorando budísticamente quién era yo, de dónde venía y hacia dónde iba. Pensamiento. Yu. Angustia. Carajo. Y resignación. ¿Qué quieres, hijo de puta? Luego de cumplir de forma magnífica los 3 pasos del budismo, Barbatos cayó en desesperación. Aunque, lamentablemente, se sentía como si fuese incapaz de completar el último paso, el cual era iluminación. Estaba bien. No refuté fuertemente la falta de virtud de todas las criaturas. A pesar de mi apariencia, soy bastante compasivo. Hablé con una mentalidad que aceptaba todas las cosas horrendas del mundo. Una decisión muy acertada, Su Excelencia. Este siempre se asombra cuando escucha su voz. Y aunque usted, de vez en cuando, toma pésimas decisiones, por ejemplo, cuando me amenazó y me encerró en prisión, esto no es más que ocasional. Por eso, puedo decir con toda confianza que usted, la mayoría de las veces, toma la decisión correcta. Dantalian es, ¿qué debería decir? Paimon murmuró detrás de su abanico. Tiene buen racionamiento, pero es un hombre ligeramente, o hasta increíblemente, desafortunado. Esa era una crítica climatizada. En cualquier caso, este lo tomará como aprobación recibida por ambas. Por tal razón, he de retirarme. Ah, cierto. Alteza Paimon. Mientras bajaba mi cabeza y me encontraba a punto de irme, hubo algo que recordé de repente. Por eso, le susurré a Paimon. Como Barbatos seguía cuestionándose por el origen de su existencia, no nos prestó mucha atención. ¿Por casualidad no fue usted la que distribuyó esos folletos por todo el cuartel militar de los cruzados? ¿Perdón? Paimon inclinó atractivamente su cabeza. ¿Folletos, dices? Sí, libros que tienen cubiertas grises. Son delgadísimos. Esta dama no sabe. Mejor dicho, no está segura de tales cosas. Paimon ocultó los lados de su boca con su abanico y enarcó las cejas. Su expresión parecía como si tratase de pensar en algo, pero era incapaz de evocar nada. ¿Qué se supone que sean exactamente esos folletos para que le preguntes por ellos a esta dama, Dantalian? Por favor, no se sorprenda. Escuché que los humanos en el ejército de los cruzados habían escrito mi discurso por iniciativa propia y estaban leyéndolo mientras pasaban por ahí. Ese es el folleto que mencioné. Madre mía, ¿en serio? Ha pasado bastante tiempo desde que esta dama escuchó unas noticias tan buenas. Paimon estaba increíblemente encantada. Como esperaba, la gente lo entenderá si se les comenta. Si hablándoles, aún no entienden, significa que, la mayoría del tiempo, se debe a que su educación está incompleta. Su falta de formación es debido a la desvalorización del monarca, por lo que sus súbditos no pueden ser responsables. Cuando el siervo de uno no entiende, lo único apropiado para el monarca es lamentarse en lugar de airarse. En ese sentido, el hecho de que los humanos están distribuyendo los folletos por voluntad propia, eso es realmente un evento jovial. Paimon habló con una complexión que estaba teñida con euforia. ¿Hay algo con lo que esta dama pueda ayudar? Por supuesto. Así es como funciona. Cortésmente mantuve la sonrisa en mi boca. ¿No le parece hermosa la escena de la gente tratando de levantarse por su cuenta? ¿No sería más bello aún observar silenciosamente cómo esas personas tratan de ponerse en pie? Si ya no son capaces de soportar y terminan extendiendo sus manos, no sería demasiado tarde para sujetárselas. Ju. Paimon acalló su risa. Más allá de su abanico, su voz estaba cubierta con infinito deleite.
Era una sonrisa que era gentil por ser hermosa. En efecto, eso también es correcto. Dices verdad, Dantalian. Esta dama esperará que ese adorable escenario se prolongue tanto como sea posible. Quizás Citri estaba moviéndose desde las obras solo por esa sonrisa. Justo cuando estábamos a punto de despedirnos, Barbatos nos miró con unos ojos asesinos, similares a los de un chihuahua que ha pasado hambre por unos míseros 2 días. Oigan, ¿no ven que ando muriéndome del sufrimiento? ¿Qué andan cuchicheando ustedes dos con tanta pasión? Ambos nos volvimos hacia Barbatos. Nada, tablón. Nada, oh, señora que ha comprendido la virtud de la destitución. Barbatos se lamentó. Desgraciados. Vuelvo y repito, esta era una crítica bastante climatizada. Concubina del rey. Mestiza. Lápiz lazuli. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 11. Pauls, llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente. ¿Todavía Su Alteza Dantalian no llega? ¿Por qué no ha venido a pesar de haberme convocado? Su Alteza volverá pronto. Hablé calmadamente. Por favor, espere tranquilamente, jefe. ¿No sabes cuántas veces he escuchado esa línea? En un momento, dentro de un rato, pronto, tisk. Estábamos en una tienda cubierta por la noche. El jefe de la firma Keonkuska, Aiver Lodbrok, chasqueó su lengua. Había estado golpeando su bastón contra el suelo desde hacía rato. Era bastante desagradable. Jefe, esta ya le ha pedido que espere. Se le hace bastante difícil esperar. Esta le avisará discretamente cuando Su Alteza haya vuelto. ¿Desea que eche un vistazo? El jefe Lodbrok miró con fiereza hacia mi dirección. Supongo que mis palabras lo sacaron de quicio. Eso me sorprende. Yo simplemente estaba siendo considerada con ese viejo y achacoso comerciante. Esta muchachita que todavía moja la cama. Para que alguien que solo es la hija de una puta cualquiera, ¿con qué valor parloteas orgullosamente? Esta solo ve que usted posee un talento maravilloso, jefe. Sí, mi madre biológica, en efecto, fue una ramera. No ha pasado mucho desde que ésta descubrió esa realidad. ¿Cómo lo supo, jefe? ¿Tú crees que no te he puesto más de un espía? También soy consciente del hecho de que tú, personalmente, decapitaste a tu propia madre. Es interesante. Tu comportamiento de maldecir a los demás es una gloria de la que eres capaz de disfrutar, única y exclusivamente, debido al Lord Demonio Dantalian. ¿No ansías ver si esa gloria tuya solo es un breve instante detrás de escena? Así es. Un hedor está destinado a emanar de cosas que se han deteriorado. Esta es una de las realidades espantosamente podridas del mundo. Sus palabras son crueles, jefe. Le pido que sea más cuidadoso. Ja. El día en que la era próspera de Dantalian se acabe, también será el día en el que tu descenso al infierno comience. ¿Qué pasará si el mundo descubriese que has matado a tu propia madre? Ya que él ha convertido a una mujer tan grosera en su propia amante, la reputación de Su Alteza Dantalian probablemente se vaya al garete. ¿Eres consciente de ello? No hay un solo hombre en el mundo que quisiese a una mujer que pudiese hacerle perder su gracia. Keonkuska era la firma principal del continente demoníaco. Como diría la gente, eran un grupo que era tratado como la Gran Keonkuska. Incluso ahora, la firma llevaba a cabo el rol de almacén y estaba proveyendo los suministros para la Alianza Creciente. Además de eso, Lodbrok era un gran comerciante que se encontraba a cargo de Lord Demonio Marvas y Lady Demonio Paimon. Si no eras uno de los lores demonio de alto rango, probablemente serías incapaz de pararte al frente de este vampiro que estaba frente a mí. Cuando llegue ese momento, observaré con violencia como una paria como tú se comportará contra el mundo. Suspiré. Veo que él apenas está valorando mi tiempo. Mi suspiro debió haberlo irritado, ya que el jefe frunció el ceño. ¿Quién te crees como para estar suspirando ante mí? Usted también debería ser consciente de que acaba de decir que ha puesto espías a seguir a esta. Aunque puede ser más de lo que merece, recuerde que ella recibe un profundo afecto de Su Alteza Dantalian.
Esta no señalará deliberadamente el asunto relacionado a que se encuentra hablando informalmente a la concubina que puede o no ser capaz de ejercer influencia en él. Oh, eso es bastante arrogante de tu parte, ¿qué tratas de decir? Al final, esta no hará que Su Alteza Dantalian caiga. El jefe resopló tras escuchar mis palabras. Y aquí estaba yo, curioso por saber lo que querías decir. ¡Qué mocosa tan estúpida! ¿Crees que eso es algo que no pasará solo porque deseas que no pase? El simple hecho de esparcir las noticias de tu crimen horrendo e inmoral sería suficiente para provocar la caída inmediata de la reputación de... Me disculpo por interrumpirlo a mitad de su frase, jefe, pero ¿cómo sería posible hacer que Su Alteza fracase? ¿Qué? El jefe enarcó su ceja. No lograba entenderlo, o simplemente estaba fingiendo demencia a pesar de comprenderlo. Independientemente de lo que fuera, no debería haber problema con seguir el juego con la escuálida disposición de un vejestorio. Es un invitado muy preciado. Soy una persona que recibe gente de tal categoría con la mayor devoción posible. Su Alteza no es un individuo al que le interese su reputación ante el mundo. Para ser más precisos, como él es una persona que ejercita la cautela hacia el incremento de su propia popularidad, es un individuo que, más bien, tratará de hacer que ésta baje por cualquier medio posible. Al hacerlo, es capaz de embrujar a las muchas bestias que viven cegadas. Su Alteza hubo subido a las posiciones de los millonarios en la menor cantidad de tiempo de la historia. Fue la persona más veloz en haber penetrado y cruzado las fortalezas Blanca y Negra. Cuando el Lord Demonio Marvas fue derrotado y las fuerzas de Lady Demonio Barbatos estaban en peligro de ser superadas, fue él quien hubo tenido éxito en rescatar a la Alianza Creciente. A pesar de esos hechos, ¿cómo son las cosas, jefe? Yo simplemente estaba hablando con un tono de voz que no era ni alto ni bajo. A pesar de esos logros, ¿se escucha por el continente demoníaco el sonido de los elogios hacia él? Ese no era el caso. La fama de Su Alteza ni siquiera era remotamente alta. El Lord Demonio Dantalian, de un simple rango 71, era tan insignificante que solo se trataba de un monarca cuyo nombre jamás había sido escuchado por la mayoría de la gente del continente demoníaco. Aunque se sentía como si su fama comenzó a esparcirse para el tiempo en el que la muerte negra lo hizo, eso solo fue momentáneo. Al convertir en su prometida a una mestiza como yo, y designar a una chica humana como su general interina, la reputación de Su Alteza había tocado fondo. Un imbécil. Tonto entre tontos. Ese era el punto de vista que la mayoría de la raza demoníaca tenía hacia Su Alteza. La riqueza que él tiene se atribuye al logro de esta como su doncella principal. Las elogiables acciones de atravesar las fortalezas Blanca y Negra, y rescatar a la Alianza Creciente, se catalogan como servicios llevados a cabo por Lady de Farnesio. Jefe, ¿considera que todas esas cosas sean mera coincidencia? Usted amenazó con propagar a diestra y siniestra las noticias de que ésta asesinó a su propia madre, ¿cierto? Está bien. Ella no lo detendrá. En dado caso, es altamente probable que Su Alteza lo aplauda y le agradezca, jefe. Presumiblemente, él le dirá algo como, ha hecho un buen trabajo al encargarse de eso en su lugar. Al final, no existe forma posible de que ésta haga que Su Alteza fracase. Pues él siempre ha deseado residir en las sombras. Incluso es un individuo que prefiere permanecer en la penumbra cada vez que el sol vespertino brilla en el cielo. Elegantemente, esta es una de esas sombras para él. General interino, una humana. Capitana de la Guardia Real, una bruja increíblemente humilde. Doncella principal, una mestiza de súcubo. Como vasallas, servimos a Su Alteza por la vida. Él es el fuego que quemará al mundo. Si esa flama va a arder y hacer brillar su luz lo más lejos posible, entonces, más importante que cualquier otra cosa, una noche oscura es algo indudablemente necesario. Una hija ilegítima, una asesina y una paria, somos la terrible noche de Su Alteza. Nosotras no somos más que seres humildes, pero atendemos a Su Alteza con nuestra humildad. Como sabemos que esa es nuestra labor como sus vasallas, no tenemos razones para cambiar nuestro desprecio. El vampiro quedó en silencio. El bastón que seguía golpeando el suelo de la tienda se había detenido también. Incluso el ocasional ruido que el viejo hacía al chasquear su lengua, había cesado.
Esta era una buena disposición. Esto, probablemente, significaba que había comprendido mis palabras por completo. Asentí hacia el jefe una vez más antes de volverme y retomar la tarea que estaba realizando. Noche. Muchas cosas no pueden verse de noche. Solo puedes suponer los lugares que no puedes ver mediante el sonido que se puede oír, en la distancia. El crujido de ruedas estaba haciendo eco en las tiendas. Cric. Granos de arena se dispersaban bajo estas, y el sonido de la voz de una persona se encontraba con este. Servicios baratos. Alejo los mendigos muertos por usted. Alejo a los cadáveres tendidos en un rincón por usted. Recogeré todo tipo de cuerpos. Servicios baratos. Alejo los mendigos muertos. Era una persona desamparada vagando por todo el campamento militar. Cuando el sol sale, esos mendigos se reúnen y vagan en un lugar donde haya poca luz. Y en el ocaso, buscan las tiendas con antorchas brillantes y sacan sus tazones. Aunque los que hayan perdido sus tazas durante sus andanzas sacan sus manos, los que hayan perdido sus dedos, mostrarían los 3 o 4 que les quedasen. Podía asegurar confiadamente que tener menos de 3 o 4 dedos en una mano no era una noticia muy agradable que digamos para un indigente. Pues, quiere decir que, no podrán tomar represalias como es debido si alguien los patease, e incluso si lograsen hacerlo, notarían que sus esfuerzos son insignificantes. Más que eso, ¿a quién no le gustarían agarrar a patadas a un mendigo? De vez en cuando, los soldados rasos lo hacían. Aquellos indigentes que tenían menos de 3 dedos eran asaltados sin ser capaces de hacer algo para defenderse, y esto ocasionalmente terminaba en sus muertes. Eso era algo natural y trivial. De la misma forma como la gente usa sus dedos para contar números, los pobres usaban los suyos para contar lo que les quedaba de vida. De vez en cuando. De vez en cuando. Y luego termina a la 1. Los cadáveres eran arrojados al rincón de cada tienda y dejados allí para su descomposición. Las moscas volaban alrededor de esos cuerpos putrefactos. Los soldados irritados los pateaban más hacia el rincón, pero estos simplemente seguían apilándose, uno tras otro. Eso les otorgaba otro tipo de vida a los mendigos. Indigentes de hombro fuerte, cuyos dedos seguían intactos, vagaban por todo el campamento militar mientras tiraban de carritos de apariencia barata que venían de Dios sabe dónde. En un intervalo de cada 2 días, estos merodeaban y reunían los cadáveres en los rincones. Se los llevaban lejos con el fin de arrojarlos fuera de ahí. ¿No era brillante? Como alguien que originalmente era un comerciante, yo tenía ese tipo de cosas en alta estima. Hasta el día en que vagaron con sus carritos, lograron obtener un trabajo incluso en la menor cantidad de tiempo posible, y todo por su cuenta. Cada vez que los indigentes pasan por esta tienda, arrastrando sus carritos, me pregunto si es porque esa puta increíblemente horrenda vive aquí. Escupitajo. Hay una maldita tonelada de gente y putas muertas, siempre dicen cosas como esas. Incluso el método de mendigar era intelectual en diversas maneras. Solo lanzaba 2 monedas a la entrada de la tienda. No me parecía necesario ir tan lejos como para ir afuera. Las ruedas se detenían momentáneamente a cierta distancia de la entrada antes de soltar otro crujido y partir. Cric. 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 ¿Por qué le lanzaste esas monedas a esa persona? Una voz que sonaba como si estuviese sumida en pensamientos. El jefe Lodbrok me miraba con firmeza. Se habrían encargado de los cadáveres esos incluso si lo dejabas así. Eso no sería dejarlo así, sino apartarlos. La gente no olvida fácilmente a los que los apartan, respondí con un tono calmado. Los que no son olvidados por la gente pueden caer en la ruina fácilmente. Si puedes comprar la apatía de las personas con un par de monedas, entonces eso es básicamente como haberla comprado gratuitamente. Aunque esta puede que esté metida en el negocio del gobierno feudal de un lord demonio, aún debe haber un tiempo donde ella sea desleal a su labor de comerciante. ¿Estás tratando de comprar el desdén de la gente solo porque eres comerciante? ¿Acaso eso es algo que puede ser manejado por ellos? Si no se puede manejar, entonces, ¿por qué admirarían a su Alteza Dantalian? Silencio. La luz de vela parpadeó e iluminó tenuemente el interior de la tienda. Hay muchas cosas que no se pueden ver de noche.
En los lugares que no pueden ser vistos, hay mendigos que mueren pidiendo, e indigentes que viven para pedir. Cuando un amigo pobre muere, hay otros que piden para hacer el trabajo de recoger los cadáveres y arrojarlos lejos. En el mundo, cada lugar que no puede ser visto es un rincón, cada rincón remoto es una grieta, y cada brecha es un muro. Es posible escapar del rincón del mundo al escalar ese muro, pero no los culpo por solo estar colgados del borde del acantilado y pasar sus días temblando. Simplemente es una ocupación y mera psicología. No los culpo, sino que los uso. Mendigos, rameras y mercenarios eran cosas que vivían colocando sus ocupaciones en una grieta. De la misma forma como un indigente usa los cadáveres de sus colegas diariamente para poder vivir, yo sigo mi profesión mientras dejo esas brechas del mundo como tal. La nota que estaba siendo iluminada por la vacilante luz de vela también era parte de mi trabajo. Fuertes ruidos afuera. Asesinados violentamente. Los soldados van a través del burdel. Es espantoso. Hay mucho fuego ardiendo allá afuera. Me preguntaba si había escrito eso con mucha prisa. Las palabras en la nota enviada por la espía estaban distorsionadas. Los soldados se callaron de repente. Todo está tranquilo ahora. Inspección repentina. Todas las chicas que habían ocultado los libros fueron llevadas. Sobreviví porque mi amante me lo contó con anticipación. Digo esto porque carezco de dinero por lo que queda de mes. Por favor, envíenme más. ¿Estará bien? Mis hermanas fueron arrastradas. Aún no han vuelto. Tengo miedo. Ya no puedo seguir con esto. Por favor, no me sigan contactando luego del próximo pago. Lo siento. No le diré a nadie. Todas esas cartas fueron enviadas por putas. Fuese que plantase espías dentro de las tiendas militares o en sus cercanías. Aunque esas opciones tenían sus pros y contras, no podía evitar preferir la última. Las vidas que vivían mientras pendían de un pedazo de soga que estaba colgando de un lado de un acantilado eran las que notarían primero cuando la soga comenzase a sacudirse. Las únicas cosas que apenas pueden comprenderse son las señales o vagos presagios. La acción de tomar las señales que eran enviadas por ellos e interpretar sus mensajes era mi única labor como doncella principal de Su Alteza. Está bien. Soy una campesina modesta. Una que conoce, mejor que nadie, la forma de vida de otros campesinos. Incrementa mi pago a partir de la mitad del mes que viene. Te delataré si no lo haces. La vida que se perderá luego de delatar será, sin duda alguna, la tuya y no la mía. Ya que esto era algo que la persona directamente involucrada sabía muy bien, no era necesario que yo me preocupara. Siguiente. ¿También eres quien esparció esos folletos? Quiero ir a ese lado. La general Farnesio es humana, ¿no? Yo también lo soy. Debería estar bien si un humano va hacia otro, ¿verdad? Ocasionalmente, hay rameras que se confunden con si trabajan como espías o si están flirteando. Si las consuelas con palabras gentiles, terminarán dándote información valiosa. Probablemente deje de ser necesario que esta puta continúe siguiendo a los cruzados. Respondí implícitamente que, a pesar de ser humana, no serás capaz de cruzarte con otra igual. Siguiente. Desde temprano es una locura. No sé cuál es el alboroto, pero todo es ruidoso. Incluso el soldado que estaba cogiéndome se tuvo que detener a la mitad del acto porque su superior lo llamó. Cogida a medias. Es extraño. Muy extraño. Aún así, me pagó apropiadamente. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecha. Ya veo. En realidad sí que fue extraño. Aunque hay ocasiones en las que los soldados se detienen a mitad de un asesinato, nunca ha existido un momento en el que se detengan a mitad de una relación sexual con una puta. Como ese era el caso, si esto realmente pasó, probablemente era porque se encontraban bajo presión. La ramera que envió esta carta no se encontraba en el ejército de los cruzados, sino que era una chica ubicada en las tropas dispersas de la facción neutral. No solo su personalidad era bastante inusual, sino que su defecto era siempre enviaba 2 notas. La velocidad de la princesa imperial de Habsburgo y las fuerzas del comandante Marvas no era normal.
Eran objetivos de interés que requerían que uno fuese aprensivo en ninguna medida pequeña. En nuestra situación actual, carecíamos de tiempo para poder apaciguar ociosamente a la facción neutral. Antes de poder siquiera persuadirlos, la princesa imperial podría reunir sus fuerzas y atacarnos. Si no logramos convencer a esa facción, el retirarnos sanos y salvos al continente demoníaco sería imposible. Veo que esta es una batalla de velocidad. ¿Seremos capaces de evitar a la facción neutral y retirarnos antes, o la princesa imperial liderará a los ejércitos humanos a perseguirnos primero? Un día. Quizá 2. Esta mísera cantidad de tiempo determinaría el destino de ambos ejércitos. Siguiente. Aunque para enviar no haya algo, se siente como si lo hago. Si mientras lo envío surge algo para enviar, se siente como si lo haría. Ah, si es esta vida, entonces es un agujero. Este parásito plasmó un poema y lo envió. Es una chica que está mal de la cabeza. Envía una respuesta diciendo, lo siento, careces de talento poético. Siguiente. Atraparon y mataron a mi vieja amiga. Todo es tu culpa. Tu maldita culpa. No hice lo que me pediste. Todo. Por favor, ¿puedes salvar a mis amigas que están presas? Los soldados dijeron que tenemos que pagar la fianza. Necesito esa cantidad. Siguiente. 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 Cuervo tras cuervo comenzaba a tomar vuelo. Cada uno se dispersaba por el cielo nocturno con una nota atada a sus garras. Al final, esta noche, las rameras recibirán las cartas de los cuervos y leerán mi respuesta mientras dependen de la luz de una vela. El acto de leer una carta que ha sido escrita en un lugar iluminado por un candelabro mientras se encuentran en un sitio que también poseía ese medio de iluminación me parecía hermoso. ¿Qué has estado enviando continuamente? Una voz profundamente racional. ¿Acaso parece que esas aves volverán con lo que deseas solo porque las hayas enviado? Esta simplemente desea tantear el mundo. ¡Qué imbécil! ¿Es que el mundo se siente como si lo tantearan simple y llanamente porque clamas estarlo haciendo? Lápiz lazuli. Mientras una mitad es la de una puta, tu otra mitad es la de una humana. Incluso si una humilde chica como tú fuese a tantear y espiar el mundo, todo perderá valor una vez que el afecto que el Lord Demonio siente por ti se desvanezca. ¿Crees en ese Lord Demonio? ¿O crees en la gente? De la misma forma como tratas de tantear el mundo, ¿harás lo mismo con el fondo de los corazones humanos? Se preocupa demasiado, jefe. Revelar sus mayores preocupaciones es algo muy peligroso, pues también revelaría la parte más profunda de su mente. ¿Acaso trata de dejar su corazón con esta solo porque confía en ella? Ella es el tipo de persona a la que le interesa un comino el corazón de los demás y, claro, eso incluye su corazón, jefecito. Esta no solo carece de razones para hacerlo, sino que tampoco trata de entrometerse en los principios de los demás. Solo está satisfecha simplemente con lo superficial de la gente. ¿Acaso preguntó cuál era el fundamento de su Alteza, jefe? Esa es una pregunta tonta. Como el fundamento de esta es el mismo que la de él, no es necesario que ella se preocupe. Silencio. Me preguntaba cuán concentrado se encontraba él. Fue cerca del momento en el que la cera de una vela se hubo derretido y formado un charquillo blanco y vidrioso. Paso. Al ver cómo los guardias no trataban de detenerlos, parecía que otro mendigo llegaba a pedir. Esos que hacían lo suyo durante la tarde eran los más alegres y fuertes. Esos que solo vagaban por la noche eran los segundos más alegres. Y los que aparecían a mitad de la noche mientras buscaban el lugar que fuese más brillante eran los más afortunados. Los incapacitados, quienes eran los más inferiores de todo, eran mayormente así. Como siempre, tomé una moneda y la lancé hacia afuera. El momento en el que estaba por volverme, ya que estaba segura que la persona naturalmente se iría, una voz se filtró hacia el interior de la tienda. Querida, es la primera vez en una semana que observo el mundo exterior, y me dices que tome este mísero cambio y me vaya. Veo que mi amorcito es de corazón frío. Era la voz de Su Alteza Dantalian. Saqué un reloj de bolsillo y verifiqué la hora. Era poco más de medianoche. Escuché que iba a ser liberado ayer en la noche, pero ¿qué había estado haciendo hasta ahora, y dónde?
Las brujas que fueron enviadas a recogerlo ya habían regresado con Farnesio y ahora dormían en un rincón de la tienda. ¿Acaso Su Alteza finalmente nos honra con su presencia? Un individuo al que es bastante difícil verle el estimado rostro. Habiendo vivido 4 generaciones y experimentado la 8ª alianza creciente, al final, estoy teniendo una amarga experiencia. El jefe Iver Lodbrok, quien estaba sentado a mi lado, también se levantó lentamente. Estaba gruñendo con una voz tan baja que no podía llegar al exterior de la tienda. Lo ignoré y enderecé firmemente mi ropa. Bienvenido, Alteza. El jefe Lodbrok, de la firma Keunkuska, recibió su llamado y lo espera allí dentro. Y así, Lord Dantalian llegó a la tienda. Oh, jefe. Me disculpo por convocarte tan tarde en la noche. Lord Dantalian saludó al jefe justo cuando entró. Sin embargo, creí que no te importaría ya que eres un vampiro, jefe. Por eso te envié un mensajero express. Me preocupa que eso haya perturbado tu humor. Es lo de menos. Una gran existencia ha llamado a este así que, ¿por qué importaría si es a mitad del día o de la noche? Sí, tienes razón. Solo cuando te ves con alguien al que tienes que ver es que se le llama reunión. Entonces, ¿te ha estado yendo bien? Su Alteza recibió amablemente, y con una sonrisa, al jefe. Una sonrisa de la que me habló, diciendo que era su sonrisa encantadora, pero en mi opinión personal, era una que parecía increíblemente pícara. Me preguntaba si él creía que la atmósfera no era mala. Incluso la expresión del jefe Lodbrok se relajó naturalmente. Sí, este debería ser el que pregunte si le ha estado yendo bien. Solo puedo disculparme por no ser capaz de enviar mis respetos con frecuencia. Tranquilo. ¿Acaso no eres un financiador de la Alianza Creciente, jefe? Vengo llegando de una discusión urgente con Su Excelencia Barbatos y Su Alteza Paimon. Deseo discutir ese tema también contigo. De inmediato. Si este puede ayudar aunque sea un poco a los grandes seres, entonces estaría honrado. Primero, siéntate. Incluso si conversaremos, lo haremos estando sentados. Es de noche. Puedo escuchar el sonido de los grillos por los laterales de la tienda. Parece que estos están soltando cada fragmento de reverberación en sus cuerpos como si tuviesen que decir obligatoriamente que actualmente era de noche. Como yo creía que los insectos eran vidas que colgaban de los lados de un acantilado y temblaban, no pensaba que eso fuese extraño. Aunque la noche es un momento en el que las personas pueden dormir rápidamente. Para otros, era un momento en el que podían matar a alguien con facilidad. Seré breve. A Iver Lodbrok. Sí, Alteza. Por favor, cuénteme. El jefe Lodbrok bajó su cabeza mientras se sentaba. Su Alteza habló calmadamente hacia la coronilla del jefe. ¿Cómo te atreves a traicionar a la Alianza Creciente? Silencio. En un instante, el aire dentro de la tienda se paralizó, como si la lengua de una enorme serpiente acabase de pasar. Ya que se sentía como si la sombra que estaba siendo iluminada por la vela fuese la de una víbora, contuve mi aliento. ¿Qué acababa de decir Su Alteza Dantalian? Alteza, ¿a qué se refiere con eso? Probablemente no soy la única persona que crea que ha escuchado mal. El jefe Lodbrok miró a Lord Dantalian con un rostro mortalmente pálido. Su Alteza seguía con una suave sonrisilla en su rostro. ¿Qué importa, jefe? No se le ve nada bien. Incluso si dije esas palabras con el fin de pudrir tu complexión, es bastante embarazoso que surtan efecto rápidamente. Te saldrán más arrugas así. Son esos ojos. Los ojos tenues y parcialmente abiertos que él suele mostrar cada vez que está buscando una presa para destrozar. La misma mirada que Lady Farnesio, la chica que Su Alteza tomó como su hija adoptiva, había aprendido a la perfección. En momentos como este, Su Alteza tararearía como si estuviese de muy buen humor. Honestamente, me agradas. Eres sincero en buena y mala manera. Como eres capaz de ocultarte muy bien estando en otros lugares, al final, no puedes esconder nada al estar ante mí. Jojo. Qué profundo. En cierto sentido, ¿no nos encontramos ya en una relación que se acerca a la de los amantes? Su Alteza soltó una risita.
Te valoro de forma especial, a Iver Lodbrok. La extendida sombra de su Alteza, la cual estaba siendo iluminada en la tienda, estaba burlándose. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 11. Pauls, llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente. Tenía curiosidad por saber cuánto había durado ese silencio. Las emociones de las personas tenían un color. Incluso una fragancia. Como si fuese el color de su voz, y la fragancia de su corazón. Todo el cuerpo de Iver Lodbrok tembló mientras su voz exudaba su corazón. La esperanza y aspiración vital de este, es simplemente por y para la Alianza Creciente. Por eso, le cuesta comprender por qué razón usted reprendería a su vieja alma. Por favor, sea más considerado, Alteza. Si se toma en cuenta solo el tiempo, entonces Iver Lodbrok entró en pánico por no más de un minuto. Fue capaz de recuperar la compostura luego del ataque inesperado. Hasta ese extremo, él era digno de elogios. Sin embargo, eso era desafortunado para él. Mi ataque sorpresa aún no comenzaba. Iver Lodbrok, a lo mucho, todo lo que hayas experimentado hasta ahora se consideraría igual a haber escuchado el leve sonido de cuernos comenzando a ser soplados en un campo de batalla. Abrí mi boca. ¿Te has estado comunicando en secreto con Lady Domanio Cetri? Estremecimiento. El vampiro, quien trataba de hacer lo posible para seguir hablando, dejó de moverse. Sin embargo, lo único que se había congelado en el acto fueron sus movimientos visibles. El color de su respiración se tornó confuso. La fragancia de su corazón se densificó. Me levanté y acerqué a Iver Lodbrok. Luego, como si estuviese apreciando una obra de arte que solo consistía de olor y color, caminé lentamente hacia la silla en la que el vampiro estaba sentado. Como si colocase un cerco de madera alrededor del vampiro con el sonido de mis pasos. Como si crease una frontera y tratase de encerrarlo dentro. Anuncié con una voz llena de afecto noble. Iver Lodbrok. Comenzando desde el día de ayer, te diré todo lo que estuviste haciendo antes de venir aquí. Así que escúchame bien. Presión. Levanté mis pulgares y lentamente los fui presionando hacia el centro exacto de los hombros de Lodbrok. Su carne, la cual estaba cubierta por su manto, se sintió más suave que firme, y más crujiente que suave. Para ser exactos, sus hombros poseían la misma suavidad y textura crujiente de una manzana. Si se quebraban, entonces un jugo de esencia densa probablemente fluiría. Probablemente fuiste el que quedó más confundido cuando la purga de ayer en la noche empezó. Luego de eso, te movilizaste rápidamente ya que no sabías lo que realmente sucedía. Es algo obvio. Como la vida de un comerciante depende de cuán rápido puedas obtener información, no hay nadie allí afuera que sepa eso mejor que tú. Eso es, pero, querido, había un gran problema. ¿A quién podrías ir con el fin de descubrir la verdad? ¿Irías ante su excelencia Barbatos a preguntarle? Maldición. Presión. Levanté mis meñiques por encima de los hombros del vampiro. No, no podías hacerlo. Barbatos es una lady demonio terrorífica. Incluso tiende a valorar a los granjeros más que a los comerciantes. Normalmente, te reirías de este tipo de persona y la llamarías anticuada por quedarse atrasada en las eras, pero la situación cambia cuando esa persona anticuada tiene una espada de verdugo en su mano. Naturalmente, tu deseo de reírse se contraería. Ja. Es un problema. Un gran problema. Alteza. ¿Qué podrías hacer ahora? Incluso si te acercabas a los lores demonio de bajo rango, probablemente clamarían que no sabían lo que sucedía, y en realidad, no sabían nada. Querido, ¿qué podrías hacer en esta situación? ¿Solo correrías hasta donde estaba Su Alteza Paimon y le preguntarías? Joder. Presión. Siguiendo a mis pulgares y meñiques, presioné mis dedos anulares en sus hombros. De la misma forma como una araña pisa su red. Ni muy fuerte, ni muy débil. No, tampoco podías hacer eso. Por cualquier medio, esto era algo que seguramente no podías hacer.
¿Con qué cara solicitarías una audiencia personal con Su Alteza Paimon y le preguntarías sobre los motivos ocultos detrás de la purga? Ella aún tiene que perdonarte, vampiro decrépito. Si por andar de lengua floja la haces enojar, pasaría de ser un asunto normal a uno bien grande. Ah, es un problema. Un problemón. No se puede evitar. Barbatos es una mujer que guardaría un secreto hasta de sus aliados. Paimon también es una Lady Demonio muy discreta. Sin embargo, eso debiste haberlo pensado, ¿no? Puede que Paimon sea discreta, pero ¿ella no es abierta hacia una sola persona? ¿A su aliada más cercana y perra faldera, Citri? Presión. Añadí mis dedos medio. Luego contemplaste. ¿Acaso durante un tiempo no te asociaste con Lady Demonio Citri? Ustedes dos tienen una relación donde se intercambiarían peticiones cualesquiera. De seguro ella te compartió esta información. Sonreí. Tu predicción dio en el clavo. Probablemente sea gracias a esa larga relacioncita. Citri te dio información de la purga como si estuviese pagándote una deuda obvia. Tu cerebro debió haber operado con vigor. Ah. ¿Las cosas no se volvieron ocupadas? Una purga terminó ocurriendo. Era obvio que el continente demoníaco iba a caer en un estado de caos en un futuro cercano. Se trataba de un asunto importante. ¿Utilizarías esta confusión y te beneficiarías grandemente de ella, o no? Si vas a hacer negocios, entonces, ¿cómo lo piensas lograr? Realmente era un asunto importante. Y, mientras estaba sumido en tus pensamientos, Lady Demonio Citri te habló. Con un tono que sonaba como si ella hubiese recordado algo. Mientras colocaba encima de ello su sonrisa única. Tenazmente traté de hablar en un falsete. Particularmente no estaba acostumbrado a eso, pero simplemente se trataba de un esfuerzo extra con el fin de proveerle entretenimiento a la otra persona. No podía negarme a algo así. Veamos, ¿no habría sido este tipo de tono? Oh, cierto. Ahora que lo pienso, también odias al Lord Demonio conocido como Dantalian, ¿cierto? La complexión del vampiro ahora se encontraba fijada al aliento que estaba soltado. Sé cómo. No, ¿qué está diciendo? Vi esto como una estrategia muy natural. La trampa de esta persona era una mandíbula que había drenado una inmensa cantidad de sangre de otros con el paso del tiempo. Simplemente estaba expulsando la fragancia que había tragado hasta ahora. Fui incapaz de ver de inmediato qué tipo de expresión tenía ese vampiro en este momento, ya que me encontraba detrás de la silla en la que él estaba sentado. Aún no. No puedo apreciar la expresión final de esta persona. El miedo tenía el mismo tiempo de encanto que el vino rojo. Tenía que esperar pacientemente a que la fragancia floreciera lo suficiente. En efecto, Citri tiene un encanto natural por naturaleza. Debió haberte persuadido así. No, no tanto. Jejeje. Realmente es algo simple. Oh, cielos, jefe. ¿Seguirás siendo así a pesar de nuestra relación? Ah. Al final, esto es algo que solo tú tienes que hacer. Al menos tienes un método de entrar urgentemente en contacto con el viejo Marvas, ¿no? Dime que sí. Eres el comerciante que está a cargo de su excelencia Marvas. Como así son las cosas, si ocurriese algún incidente que fuese necesario reportarle de inmediato, el hacerle saber seria, por naturaleza, tu labor. Como si una purga hubiese ocurrido. Como si un puñado de lores demonio hubiese muerto como un montón de indigentes. Ya que se trataba de algo que estaba al nivel de una calamidad y informarle de cosas como estas, jefe, ¿no es la labor a la que estás atado? Esas no eran palabras exageradamente incorrectas. Como no lo eran, a Iver Lodbrok lo había hecho. Habrá un gran beneficio si la guerra se extiende. Eso fue. Solo hizo su labor como comerciante exclusivo de Marvas. Eso fue. Fue capaz de profundizar su conexión con Lady Demonio Citri. Eso fue. El precio por pensar, eso fue. Aunque alguien pueda terminar con su pecho perforado y muera por un flechazo lanzado ocasionalmente por alguien más, la persona que solo crea que todo lo que hizo fue lanzar una flecha y ya, debe recibir un castigo apropiado y pagar el precio.
Eso era castigo y precio. Siempre he insultado a las bestias que han tratado de morderme el cuello alegremente. Incluso si la bestia fuese la noveno Lady Demonio, no cambiaría. Incluso si la bestia fuese el quinto Lord Demonio, nada cambiaría. Incluso si la bestia fuese el vampiro que controlaba la firma más grande en el continente demoníaco, las cosas seguirían sin cambiar. Dije el nombre de la bestia que había caminado intrépidamente hacia mí en este día. A Iver Lodbrok. Presión. Finalmente añadí mis dedos índices encima de los hombros de la bestia. Con mis 5 dedos. Dividí mi fuerza en 5 partes. Y presioné los frutos abultados que los hombros del vampiro ocultaban. Las cosas que reverberaron tras ser presionadas por mis dedos probablemente eran sus vasos sanguíneos, y las que graznaron tras ser empujadas por mis manos, probablemente eran sus huesos. Lo que presioné profundamente hacia adentro y empujé a un lado era la codicia ancestral que esta persona había mantenido y con la que vivía hasta ahora. Mientras agarraba los vasos sanguíneos, huesos y la codicia ancestral con mis 5 redes, hablé. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Conoceos a vos mismo. Tras recitar ese viejo refrán, le susurré lentamente a su oído. Eres un maldito traidor que ha dejado que toda la alianza creciente cayese en un pozo sin fin. Agarré suavemente el mentón de Iver Lodbrok. Resistió al encorvarse con una fuerza que no encajaba con sus desgastados huesos. Aunque se había encorvado, lo hacía mientras temblaba. Empleé fuerza para mover la cabeza del vampiro. Una mirada que parecía como si estuviese viendo al diablo fue lo que mostró. Ah. Sonreí, satisfecho. Le solté el mentón. Lo hice como una persona que le hubiese dado una sola mordida a un postre apetitoso y luego lo escupiese. Me preguntaba si él había estado conteniendo el aliento hasta ese momento. Una vez que Iver Lodbrok quedó libre de mi agarré, apenas exhaló. Yo le toqué ligeramente el hombro. Perderás tu cuellito, jefe. ¿No es importante el cuello? A partir de ahora, deberías desear tu propio bien. Quietud. Pude escuchar el suave sonido de las respiraciones de Farnesio y las brujas mientras dormían en un rincón de la tienda. En ese preciso instante, esa era la única señal de vida que fluía en este lugar. Hasta los grillos que había afuera habían dejado de chillar, por eso el silencio nos cubrió. Prueba. Iver Lodbrok abrió su boca luego que transcurriese una considerable cantidad de tiempo. No hay pruebas. Este no se encuentra en una posición lo bastante débil como para ser castigado sin una prueba. Reí. ¿Acaso esto no se encontraba casi al mismo nivel de las lindas payasadas de un bebé? ¡Qué declaración tan sorprendente, jefe! Estoy completamente asombrado que uses un método de defensa propia si consideras tu situación actual. ¿Acaso las cabezas de 7 lores demonio no partieron todas juntas en un viaje directo hacia la senda del Hades hace apenas un día? Su Excelencia Barbatos y Su Alteza Paimon los enviaron a esa excursión de forma gratuita. Sin importar cómo yo lo vea, parece nuestro honorable jefe. Toqué a un lado de la cabeza del vampiro. Parece que tienes mucha confianza de que esa cabecita tuya pesa más que la de 7 lores demonio, ¿eh? Veo que calculas cosas con una escala bastante asombrosa. De hecho, como uno esperaría de un gran comerciante, su escala también es increíblemente especial. ¿Acaso tus clientes nunca se han quejado de que deberías usar pesos apropiados? Sí, no hay evidencia. Pero, ¿por qué debería importar que haya o no? ¿Acaso esta es una corte formal? ¿Crees que nuestras 2 comandantes militares te harán un juicio especial, jefe? Estamos llevando a cabo una purga, no un juicio. Más que eso, la razón por la que las purgas son purgas se debe al hecho de que eres capaz de determinar cosas simples debido a tus creencias. Ah. Sonreí ligeramente. Claro, la excusa de que no hay evidencia solo es momentánea. Si le preguntamos a Su Excelencia Marvas de quién escuchó la información sobre la purga, ¿no crees que la prueba se haría al instante? A Iver Lodbrok. Vampiro que creó una torre de monedas de oro manchadas con sangre. Actualmente, tu posición se ha vuelto lamentable. Este nunca le envió cartas a Su Alteza Marvas.
Usted puede confirmarlo por su cuenta. Él también dirá que no lo sabe. Eso no es todo. Que usted diga que este tiene conversaciones secretas con Su Alteza Citri, es simplemente una deducción forzada. Pero miren a este. ¿Acaso esta es su lucha desesperada por seguir colgado en la soga hasta el final? Sin embargo, esta no solo era una soga podrida. Incluso si mi suposición era correcta, tal como este vampiro dijo, Marvas y Citri negarían firmemente los cargos. No había evidencia y mucho menos testigos. Aunque decapitar personas debido a las creencias propias era lo que definía a una purga, como era de esperarse, esto no era más que eso, una purga. Si uno intentase tragarse a un gran grupo como la firma que un cusca de un solo bocado, al final, tu mandíbula casi se rompería. Por eso, opté por abrir más la boca. Está bien. Aceptaré tu excusa. Por cierto, jefe. Hay algo que a esta grandeza le despertó la curiosidad hace un par de días. Me contó un espía que el discurso que mi general interina dio fue convertido en un folletito y ahora se encuentra dando saltos dentro del ejército de los cruzados. Los soldados rasos han estado pasando celos entre ellos mismos, por lo que esta ocurrencia no parece nada sospechosa. Miré a Lápiz. Ella comprendió el significado de mi mirada y sacó un folleto que estaba dentro de una pila de documentos antes de entregármelo. Era un folleto con la cubierta de color gris. El libro donde mi discurso y el de Farnesio estaban escritos. Recibí el documento y, tap tap, toqué el hombro del vampiro. Esto pasó demasiado rápido. Solo han sido un par de días. En ese mísero tiempo, se fabricó un folleto y se hizo circular. Como los soldados hambrientos no tienen la fuerza extra para hacer algo así, y las pobres putas ni dinero tienen. Siempre y cuando el responsable de esto no se mueva sistemáticamente, ¿no sería difícil de lograrlo? ¿No cree que la gente podría haber hecho un esfuerzo mancomunado para fabricarlos? Ya que la cubierta está raída y las páginas son lamentables, aún así, fue demasiado rápido. A Iver Lodbrok cerró su boca. ¿Acaso intentaba guardar silencio aquí? Si yo fuese su abogado, diría que esa era una acción que desaconsejaría en un momento como este. Reconoceré algo, jefe. He estado dejándome llevar demasiado desde hace rato. Me impulsé con demasiada exageración a pesar de ser alguien que no sabía mucho. Sin embargo, tras juntar toda la información, pude ser capaz de ver algo. Si uno desea poner en circulación los libros a tal rapidez, entonces es necesario tener un agujero en los cruzados. Uno masivo. Uno que no desaparezca incluso si se capturase a algunos soldados rasos y alcahuetes. ¿Sabe lo que significa eso, jefe? Si fuese un par de días atrás, entonces no habría sido capaz de descubrir lo que era. La República de Batavia. No una nación con un par de espías plantados por aquí y por allá, sino todo un país que estaba en las manos de un Lord Demonio. Más que eso, no solo era la única república en el continente humano, sino que era una tierra en el oeste que fue establecida en secreto por Lady Demonio Paimon. Las palabras del discurso fueron copiadas dentro del ejército de esa nación, luego fueron hechas impresas y puestas en circulación. No fue necesario que entregaran los folletos uno a uno. Todo lo que había que hacer era acumular un montón de folletos en el rincón de alguna tienda lejana. De la misma forma como el cadáver de un indigente va hacia otro, los folletos desechados fluirían de la mano de un soldado a otro. ¿Esto no llama naturalmente a la simpatía? Los miembros líderes de los cruzados probablemente resollarían mientras tratasen de desarraigar la fuente de la circulación, pero sus esfuerzos serían inútiles. De la misma forma como hubo 7 lores demonio traicioneros en la Alianza Creciente, una nación entera era el bromista en el ejército de los cruzados. Torcí las comisuras de mi boca. ¿Acaso no has comprendido el significado detrás de mis palabras? No, Alteza. Este aún no lo sabe. Escuché que eres el asesor de varios lores demonio. Marvas, el líder de la facción neutra y quinto Lord Demonio es uno de ellos, y también está la persona a la que estimo mucho, Su Alteza Paimon. Más que eso, ¿qué tenemos aquí? Asombrosamente, ¿no eres tú quien lidera la firma más grande en el continente demoníaco y lleva a cabo negocios con todas y cada una de las naciones? Claro,
Tu firma es lo bastante grande como para hacer impresa una cosa como un par de folletitos con cubiertas raídas y páginas miserables tantas veces como desees. El sonido de la respiración de Iver Lodbrok gradualmente se atenuó. Era simple. Ya que se trataba de un hoyo inmenso en alguna parte del ejército de los cruzados, era posible que los folletos fuesen distribuidos. Esta brecha era, sin duda alguna, el ejército de la República de Batavia. La monarca que hubo fundado dicha república era Lady Demonio Paimon. Además, el vampiro sentado ante mí era el comerciante que actuaba como consultor exclusivo de Paimon. ¿Acaso no parecía una coincidencia bastante impresionante? Sin embargo, jefe, ¿no es una ocurrencia muy extraña? Como lo dije anteriormente, vengo llegando de una reunión con su excelencia Barbatos y su Alteza Paimon, y cuando le pregunté a esta última sobre este asunto, me dijo que ella no había sido. El vampiro tembló. Ese movimiento en su sombra fue más intenso que el de su cuerpo. Jefe. Cielos, jefe. ¿No te parece extraño? ¿No es raro y peculiar? La ubicación de donde los subversivos folletos están circulando ya fue determinada, y el lugar donde estos están siendo impresos también. Pero lamentablemente, ¿cómo podría ser? Solo la persona que dio la orden de imprimir esos folletos y distribuirlos no se encuentra por ningún lado. Jefe, soy una persona racional. Incluso si me pusieran en la cara una situación que no es para nada racional, soy lo bastante sensible como para deducirlo racionalmente. Jefe Lodbrok, ¿acaso cuál sería el razonamiento racional en situaciones así? Cielos, parece que no lo sabes. Tienes la cabeza bastante hueca a pesar de ser considerado el dirigente de la Gran Keunkuska. ¿Qué me dices tú, lápiz? Si se tratase de ti, ¿cómo inferirías la respuesta? Lápiz respondió brevemente. Probablemente existe alguien en medio que ha suplantado el control, Alteza. Santo cielo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría alguien atreverse a suplantar el control del líder de la facción montañosa? ¿Cómo puede existir alguien tan despiadado? Veo que mi amada es capaz de decir cosas bastante aterradoras. Conversé mientras actuaba intencionalmente como si estuviese espantado. Era una actuación barata. Sin embargo, si hubiese alguna audiencia, hasta algo así podría tener una pizca de valor. Lápiz me siguió la corriente con mis payasadas e hizo una reverencia. Esta lo siente mucho. Esta humilde ha dicho algo que no debió. No, tranquila. ¿Por qué habrías de disculparte cuando todo lo que has hecho es llegar a una conclusión? De todas formas, esto es raro. Como su Alteza Paimon no es una idiota, si hay una persona que está suplantando el control en el medio, ¿no podría ella haberlo notado? Sí, ella lo habría hecho sin fallo alguno. Aún así, no lo hizo. Así son las cosas. ¿Eso qué significa? Bueno, que el culpable es alguien en quien su Alteza Paimon confía completamente y le encomienda ciertas tareas. Lápiz respondió de inmediato. Probablemente sea alguien con quien ella siente tranquilidad, ya que tiene la certeza de que no se atrevería a suplantar el control y engañarla. Precisamente. En otras palabras, su aliada más cercana. La 12ª Lady Demonio, Citri. Oh. Me lamenté profundamente. Si alguien así existe, sería algo bastante espantoso y aterrador. No significaría que, realmente, existe una persona allá afuera que es capaz de ridiculizar libremente tanto al continente demoníaco como humano. Ser capaz de usar desvergonzadamente, y como le dé la gana, la red de inteligencia que su Alteza Paimon ha construido y burlarse de los cruzados. Aunque puede que su verdadera intención haya sido complacerla, ya que ha procedido con la insurrección mientras lo oculta de ella, esta es una deslealtad inmensa, ridícula y sustancial. ¿Cómo va a ser diferente a vendarle los ojos a su Alteza Paimon y engañarla con trucos? ¡Qué lástima! Estoy muy preocupado. Sin embargo, ¿cómo es que las huellas de la traición no fueron captadas? Ya que la red de inteligencia que han usado solo fueron las que pertenecían a su Alteza Paimon, la razón por la que los agentes escucharon las órdenes de esa persona es porque creyeron que se trataban de órdenes de su Alteza. Si los convocásemos y los interrogásemos, la verdad sería revelada fácilmente. ¿Qué tipo de persona es el culpable? ¿Qué nombre tiene?
y con quien ha hablado en secreto. Todo esto sería exhibido públicamente. Volví a preguntar. A Iver Lodbrok igual al acto de clavar una lanza en una bestia que ha estado sangrando a causa de un flechazo. Yo, sin embargo, lo interrogué calmadamente y con gentileza. ¿Sigues siendo incapaz de suponer algo? Finalmente, el director de Keonkuska colapsó. Concubina del rey, mestiza, lápiz lazuli. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 11. Pauls, llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente. Ya veo, este es el final, pensé mientras miraba al jefe que había quedado en silencio. El poder principal de Keonkuska estaba acabado. Puede que siga viviendo, pero apenas será una vida de servicio como esclavo de Su Alteza Dantalian. Lord Dantalian rió. El evento más entretenido probablemente ocurra si me da por contarle a Su Alteza Paimon acerca de mi deducción racional. Los hombros del dueño de Keonkuska temblaron en silencio. Una vez, en el consejo de Nibelheim, abandonaste a Su Alteza Paimon. Aunque el asunto de ese entonces se resolvió porque también fue su culpa, ¿cómo intentas soportarlo ahora? A Iver Lodbrok, ¿te apuñalarás y te quitarás la vida tal como lo hizo el duende llamado Torukel? Su Alteza. Ahora que lo pienso, debería dejar de referirme a ti como hombre, sino como una chica. Estás ocultando tu cuerpecito de niña linda con la apariencia de ese viejo decrépito. Ja. Junto con Citri, ya que ambas son cosas al azar que nadie sabe si son unas malditas imbéciles o unas putas de mierda. Dios los cría y ellos se juntan. El jefe Lodbrok se desplomó. Cayó de su silla, colapsó en el suelo, y finalmente, su cuerpo se derrumbó. Con todo su cuerpo, el vampiro hizo de todo para disculparse con Su Alteza, con la mayor desesperación posible. Este nunca ha hecho algo que pueda ser un problema para el continente demoníaco. Su Alteza Citri ha sido la aliada más cercana a Su Alteza Paimon desde hace mucho. Sé cómo podría saber que se trataba de una orden falsa. Desde que Torukel se suicidó, he sido puesto en un estado donde ni siquiera puedo atreverme a rehusarme de una orden que Su Alteza Paimon dé. ¡Qué gran excusa! Lord Dantalian sonrió. Veamos si Su Alteza Paimon también encuentra esto como algo impresionante. Alteza. Este pobre viejo. Este desgraciado se lo implora, Alteza. Aunque puede que Keonkuska sea un grupo de comerciantes humildes, es un lugar que ayuda a los ríos y corrientes del continente demoníaco a conectarse y fluir en una línea vital. Por favor, considere los 500 años de servicio que hemos hecho y concédanos misericordia. Lord Dantalian sonrió con más suavidad. Ya que has acumulado todo ese oro durante los 500 años de prosperidad, si nos lo quedamos, entonces los fondos de nuestra expedición nunca se acabarían. Alteza. Oh, gran ser. Al final, el jefe estalló en llanto. Mientras derramaba una interminable corriente de lágrimas, el jefe besó la punta de los pies de Su Alteza. Este obedecerá todas sus órdenes, Alteza. Por favor, concédale su gracia real. Tenga piedad de él. Es de noche. Miré silenciosamente una temblorosa vela en la tienda. La llama seguía ardiendo mientras olvidaba completamente el hecho de que estaba quemando su propia mecha. En el suelo, donde las gotas de cera caían, estaba un vampiro de edad avanzada. La derrota es estigmática y profanadora. Dado que siempre ha sido así, esa era la esencia de la derrota. Si uno va a entrar en una casa de juegos de autoridad, uno debe saber claramente cuándo parar. Los jugadores que hayan echado un vistazo al juego de autoridad cada vez que el sol se ha puesto y la noche comenzado. Apostando su honor. Su riqueza. Esos que hayan dejado todo eso en una caja de apuestas, al final, arriesgarán sus propias vidas, pero no solo la que han vivido hasta ahora, sino esas que seguirán viviendo a partir de ese momento. Un día. Un día. Y así, un día, comprenderás que ya no te quedan más días en la casa de juegos. Y hasta que ese día llegue, el jefe Iver Lodbrok debe entregar lo que le queda de vida a Su Alteza Dantalian. Esa era la labor que él tenía que llevar a cabo por el resto de su vida. Su Alteza le acarició la cabeza a ese vampiro que se arrastraba. De ahora en adelante, y luego le recitó su nuevo sustento.
Ahora tienes que matar a esos que yo te ordene matar. Incluso si te digo que deseches ese viejo cuerpo de muñeca, el cual has tomado prestado, lo harás sin dudarlo. Si hay alguien que te ordene que perdones, lo perdonas. Puede que Sikri te haya enviado aquí a espiarme, pero te enviaré a hacer todo lo contrario. Le espiarás a ella y me mantendrás informado. Conviértete en un doble espía y sigue mis órdenes. Te aconsejo que ni sueñes en traicionarme. Si llego a tener una muerte prematura, entonces una última voluntad muy interesante será enviada a su excelencia Barbatos y su alteza Paimon. Fui muy considerado en hacerla para que, incluso tú, jefe, puedas disfrutarla al máximo junto a los demás. Gradualmente, también llegarás a saberlo, pero a pesar de mi apariencia, soy un hombre bastante considerado. Este no tiene preguntas, Alteza, esta noche, la alianza creciente se retirará y sin sonido alguno. Una gota de cera fluyó por un lado de una vela. Eso ya fue decidido. Su Alteza Dantalian estaba sonriendo de oreja a oreja. La luz formó una máscara amarilla en la mirada real de su Alteza y tembló. Ya que fuiste tú quien envió esa carta a su excelencia Marvas, nuestra agenda se ha vuelto un desastre. A este paso, tendremos que enfrentarnos a la fuerza principal de los cruzados y las tropas desplegadas de la facción neutral a nuestro frente y retaguardia, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces, ¿cómo persuadiremos a la facción neutral? ¿Existe alguna razón para que los apaciguemos de una forma deliberadamente rápida? ¿Perdón? Permite que los cruzados nos persigan y que Marvas se llene de ira e intente interferir con nuestra retirada. Hasta yo incliné mi cabeza ante las palabras que Su Alteza acababa de decir. Que él diga que no tenemos razón para apaciguar de forma deliberadamente rápida a la facción neutral. ¿A qué se refería? Su Alteza mostró una sonrisa ambigua y se volvió hacia mí. Lápiz, ¿por qué no intentas responder en su lugar? Claro, Alteza. A partir de ahora, trata de pensar desde otra perspectiva. Nuestra situación actual parece urgente porque estamos atrapados en nuestros propios zapatos. Ahora considera el punto de vista enemigo. ¿Qué lado se encuentra más apresurado? Ya veo. En cuanto a Marvas, durante su ausencia, una purga se llevó a cabo en la fuerza principal. ¿Acaso no estaría apresurado debido a eso? En el caso de Elizabeth, ella ni siquiera sabe la intención detrás de todo esto. Por eso, ¿Elizabeth no estaría apresurada? Pude sentir mis ojos entrecerrarse. Nuestras fuerzas están ocupadas y las suyas también, sin embargo, la velocidad está obligada a ser relativa. Sus fuerzas quizá tengan más prisa que las nuestras. Así es, Lápiz. En situaciones así, ¿cuál sería la forma más apropiada para actuar? Pensé un momento antes de responder. Apaciguar a la facción neutral es, claro está, importante. Pero no tanto como llevar a nuestros enemigos a un estado de confusión. La persuasión es algo que puede ser dejado para después. En nuestra situación actual, nuestras fuerzas deben centrarse en empujar la situación a un caos mayor. Esa era la respuesta que tenía. En resumen, el caos. Excluyendo a nuestras fuerzas, tenemos que imponer una batalla de velocidad para así prevenir que cualquiera de los grupos recupere los sentidos. Al hacerlo, causaremos un mayor estado de confusión. Al retirarnos antes de que pase un día de haber iniciado la purga, y cruzar las montañas negras días después de haber decidido retirarnos, avanzaremos y apuñalaremos a los lores demonio que hubieron traicionado nuestra raza. Una batalla de velocidad sin precedentes. Esa era la única cosa que la Alianza Creciente debería proponerse lograr. Lo que Lord Dantalian había señalado era correcto. Tanto la princesa imperial y Marvas de la facción neutral habían reaccionado más rápido de lo normal, pero ¿y qué? No hay razón alguna para que entremos en pánico innecesario en nuestro problema actual. Esencialmente, el lado desconcertado es el de ellos, no el nuestro. Tenemos la iniciativa. Ellos solo le temen a nuestra energía latente por haber sido capaces de llevar a cabo nuestra purga rápida y estupendamente. Definitivamente, no podemos perder esta iniciativa. En la guerra, las iniciativas son aseguradas única y exclusivamente mediante las batallas de seguridad. La princesa imperial y el Lord Demonio Marvas son veteranos.
Si les permitimos algo de tiempo, comprenderán la situación de inmediato y tratarán de robarnos la iniciativa. Tiempo. Era, simplemente, una batalla de tiempo. Probablemente era porque había dado la respuesta correcta, pues Su Alteza sonrió espléndidamente como una planta venenosa. Como esperaba de mi amada. Así mismito es. Nuestras fuerzas se retirarán de inmediato. En eso, respondí, de igual forma, la princesa imperial había decidido limpiar su propio ejército, es por eso que, un pánico de menor grado también ocurrió entre los cruzados. El ejército que ella lidera se volverá más fuerte. Sin embargo, es una fuerza que vendrá un día después. Nuestra situación actual es tratar con nuestras repercusiones, aunque esto es, en realidad, una oportunidad para nosotros. Lord Tantalian preguntó después, bien. Realmente impresionante. Lápiz, ¿qué debería hacerse para que podamos añadir un día al enemigo y que su día se transforme en 2? Desviar el día con el que nuestras fuerzas están tratando, hacia ellos, respondí. Nuestras fuerzas se encuentran, en este momento, ejecutando a los soldados rasos de los 7 lores demonio, pero es algo problemático. Asesinar también es una tarea meticulosa. Mientras se perdonan a esos soldados y se dejan en el campamento militar, el resto de nosotros se irá. La luz de Vela tembló. Ajá. Para los cruzados, esto sería como un montón de logros gratis que hubieran caído del cielo. Una oportunidad que se les presenta para obtener un gran número de cabezas enemigas sin siquiera derramar una gota de sangre. Durante esta guerra, si excluyes al Imperio de Habsburgo, los cruzados han luchado asquerosamente. ¿Acaso las demás naciones no están sedientas de proezas? Esto no sería diferente a un oasis que aparece ante ellos mientras están muertos de sed. La luz parpadeó. Sí. Indudablemente se cegarán. Aunque puede que la princesa imperial se dé cuenta de que esto es una trampa, no importa. Ella es quien monopolizó toda la gloria al usar las tropas de las demás naciones. Los demás comandantes están, sin duda alguna, celosos de ella. Ahora es su momento para pagar el precio por los celos. Su Alteza unió sus labios con los míos. El enemigo será dividido. Dantalian, fijé mi mirada con la de Su Alteza. El enemigo será más débil. Lapis Lazuli, Su Alteza y yo, por un extenso momento, mezclamos nuestros alientos con el sonido de la respiración del otro. Los labios se deslizaron en los labios y un gemido se descarrió oblicuamente. Dentro del aire donde la vela estaba templando, contuvimos el aliento durante un instante. Un vampiro senil nos estaba mirando, pero eso no tenía importancia alguna. Si una pareja se preocupara por la vigilante mirada de su esclavo, entonces, ¿cómo podrían dormir juntos? Su Alteza y yo nos susurramos el uno al otro como si estuviésemos fornicando con nuestras voces. Ya que nuestras fuerzas tendrán que seguir adelante, no será un camino sencillo. Nuestros soldados tendrán que marchar lo más ligeramente posible. ¿Cómo deberíamos manejar los suministros? No estoy seguro quién, pero ¿no se tornaría difícil si no disponemos de una persona ajena para que se encargue de ellos? Sí, aunque ésta no está segura de quién. Y luego, sin la necesidad de decir quién fue el primero, Su Alteza y yo volvimos nuestras cabezas y miramos al vampiro que estaba arrodillado en el suelo. Miramos al jefe que desempeñaba el papel más importante cada vez que la línea de suministros de la Alianza Creciente era saqueada. Miramos a la persona que acababa de convertirse en el esclavo de Su Alteza. El vampiro recibió nuestras miradas en silencio. Aunque había presenciado la escena de uno de los individuos más sagrados de toda la raza demoníaca mezclarse con alguien inferior, tenía una complexión lamentable. Probablemente era porque comprendía su posición. El jefe Lodbrok bajó más su cuerpo y rogó con una voz que debía tener el derrotado. Diga su orden, Alteza. Este le obedecerá. Era tarde en la noche. La luz de vela emitía una luz carmesí sobre el tenue sonido de la respiración de las brujas, y el de Lady Farnesio durmiendo con tranquilidad jadeó con debilidad. Mientras escuchaba la respiración de las sombras, creía que esta sería una noche muy larga. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506,
mes 4, día 11. Pauls, llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente. Bruja. Hija ilegítima. Paria. Son todo lo que tengo. Soy todo lo que tienen. Ya que un lugar donde lo único que la gente tiene eran aquellos que los rodean, un lugar que era fuerte por dentro, no había forma de que pudiese desplomarse. Igual a una llama que arde como una masa sin importar cuántas veces la destruyas, éramos uno. Al final, todo lo que necesitábamos era una pequeña pila de madera. Ah, y cierta cantidad de oscuridad. Elizabeth. Citri. Marvas. Todos eran obstáculos complicadísimos de tratar. Manejarlos uno a uno sería eterno. Infinito. Por eso, quemémoslos todos a la vez. ¿Terminaste con los preparativos? Era el final de la noche, antes que el amanecer pudiese acercarse por completo. Me coloqué mi abrigo y salí de la tienda. En ese extenso espacio donde las ejecuciones estaban llevándose a cabo, Barbatos estaba de pie mientras mordía una manzana. No solo ella. Incluso estaba un grupo de la facción montañosa y de las llanuras que habían evitado la purga. No había traidores allí. Todos eran leales a esa flama ardiente conocida como Barbatos, o a entregados a esa conocida como Paimon. Ellos gritaron a sus unidades y las alinearon. Dejen de hacer escándalo, idiotas. Si se les ordenó hacer algo, háganlo. ¿Qué pasa con esas quejas? No me hagan azotarles los traseros. ¿Quieren su desayunito? Está bien. Si alguien termina más lento que la facción montañosa, lo decapitaré y realizaré personalmente un rito ancestral, así que, si desean comer alimentos del servicio funerario, sigan lloriqueando. Los soldados habían odiado moverse antes del amanecer, por lo que estaban algo lentos por aquí y por allá. Sin embargo, pude ver con mis propios ojos que sus extremidades se tornaban cada vez más rápidas. Todo procedía a buen ritmo. Hablé, Su Excelencia. Mi unidad terminó sus preparativos. Bien, Barbatos sonrió. Nuestro Sergeant Alien, cuyo profundo plan y elevada estratagema puede hacer que el cielo y la tierra tiemblen, reconozco lo fastidioso que eres, de alguna manera, admito lo brillante que es tu coco. Sin embargo, los asuntos militares no son cosas que se puedan manejar fácilmente solo por usar la cabeza. Ahora marcharemos vigorosamente por una semana. Al final, una porquería como tú será capaz de seguirnos sin cansarse. Me encogí de hombros. Ya experimenté ese tipo de marchas tan rigurosas cuando fui a su rescate, Excelencia, aunque no resultó ser gran cosa. ¿Ves? Ah, qué hijo de puta tan molesto. Barbatos estalló a carcajadas. Además de ella, Paimon se estaba cubriendo la boca con su abanico. Como esas dos ladies demonio tenían un cabello blanco plata puro y un rojo tan carmesí como la sangre, sus figuras se podían distinguir claramente, incluso en la noche.